Dios me los bendiga, amados hermanos. Estamos en el estudio bíblico de las recompensas. Vamos a hablar sobre las recompensas. Oremos primero. Padre que estás en gloria, mi Dios todopoderoso. Sé tú, mi amado Padre, dándonos el estudio bíblico de las recompensas, mi Dios amado. Sé tú abriendo todo conocimiento, entendimiento, dándonos la sabiduría, Padre. El conocimiento que es tuyo, mi Dios todopoderoso. Sé tú, Padre, revelándonos, Padre, el conocimiento de toda recompensa, Padre, que podemos obtener aquí en la tierra y también por medio de las promesas, las recompensas que están en el reino de los cielos. Gracias te damos por este hermoso momento. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Aleluya. Vamos a hablar sobre las recompensas de la piedad. Podemos ver en Mateo capítulo 6, versículo 1 al 6. Jesús habla de la limosna. Esta es la recompensa de la piedad. Jesús y la limosna. Mateo capítulo 6, versículo 1 al 6 dice: Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. O sea, que necesitamos la justicia de Dios en nuestras vidas para que la recompensa venga hacia nosotros y no nosotros a ella. Por eso que el versículo Mateo capítulo 6 versículo 33 nos aclara esto que dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Aquí mete la palabra justicia, porque en la justicia de Dios están las recompensas. Porque dice: y todas estas cosas os serán añadidas. La justicia de Dios es la que provoca que las recompensas vengan a nuestras vidas. Ejemplo de cómo dar la limosna a aquel que está necesitado. Dice: cuando pues, en el versículo 2 de Mateo capítulo 6, dice: cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti. O sea que cuando des limosna, no digas: yo ayudé a tal persona, yo ayudé a otra persona, yo ayudé a tal hermano y a tal hermana, todo yo. Entonces, ahí es lo que corta la recompensa. ¿Cómo hacen los hipócritas? Dice la palabra de Dios. Esa es una persona hipócrita, la que ayuda tocando trompeta en las sinagogas y en las calles para ser alabados, dice, por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, amados hermanos, ayudemos con amor, porque escrito está en Mateo capítulo 25, versículo 34 al 36, y después nos pasamos al 40, que dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Esta es una promesa, que en la promesa viene la recompensa. Porque dice en el versículo 35 al 36, dice: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y venisteis a mí. Y el 40 dice: y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces, todo, absolutamente todo lo que uno provea o ayude a los de la familia de la fe tendrá su recompensa de parte de Dios. Pero es necesario: buscad el reino de Dios y su justicia. La justicia de Dios es santa. La justicia de Dios es con amor, con misericordia.
Por eso que debemos de buscar su justicia. Ahora, también está la recompensa de la oración. Hay recompensas en las cuales Dios las mostrará en público porque las pidieron en secreto. Repito, hay recompensas en las cuales Dios las mostrará en público porque el que clamó, el que oró, lo hizo en secreto. Mateo capítulo 6, versículo del 5 al 6 dice: y Jesús y la oración, y cuando ores, no seas como los hipócritas. Nuevamente habla aquí de la hipocresía, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, o sea, encerrado en tu cuarto, en secreto, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Repito, y tu Padre que está en secreto. El Padre está en lo secreto, no está en lo público, porque en lo público la recompensa la ve los que lo ven, pero en secreto es que está el Padre, y lo que el Padre ve en secreto lo recompensará en público. Cuando en secreto oras por tu matrimonio, en público Dios muestra ese matrimonio bendecido. El esposo recibe dirección, nobleza y amor, y la esposa sabiduría y mucha paciencia. Cuando en secreto oras y tú clamas a Dios por ayuda en crecimiento espiritual, en público es visto. Cuando en secreto oras a Dios por obediencia, en público es visto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos estamos entendiendo la palabra de Dios? Aleluya. Las recompensas en la vida presente es para los padres y los hijos y matrimonios. Hablamos de los matrimonios. Ahora hablemos de los padres a los hijos. En Efesios capítulo 6, versículo 1 al 3 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Entra la justicia de Dios ahí. Dice hijos. Cuando dice hijos, obedeced en el Señor, ahí está aclarando no solamente a los hijos, porque, o sea, ahí está aclarando a los que ya son padres, a los que ya son abuelos. ¿Por qué? Porque todos hemos pasado esa faceta de ser hijos delante de Dios, porque Dios es omnipotente, omnisciente, el principio y el fin. Entonces todos hemos sido hijos delante del Señor. Ahora dice a vuestros padres, porque esto es justo. Ahora dice: honra a tu padre y a tu madre. Esta es una recompensa, que el hijo honrará al padre y a la madre. Esa es la recompensa de los padres. Ahora, la recompensa de los hijos, dice que es el primer mandamiento con promesa. Dice, los hijos tienen que recompensar a sus padres, honrándolos, ayudándoles, ya que hay recompensa para ellos también. En el 3 dice: para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Repito, para esta recompensa para los hijos, promesa y recompensa. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ahora, para que el hijo le vaya bien, los padres tienen la obligación de los padres es instruir a sus hijos en los caminos de Dios. En Proverbios capítulo 22, versículo 6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Dios cumple todas sus promesas, y detrás de cada promesa hay recompensas. La recompensa más grande en la vida presente es el haber conocido y haber aceptado a nuestro Señor Jesucristo. Todos recibimos la promesa de la salvación,
por medio de Jesucristo, y en esa promesa también recibiremos las recompensas. Aleluya. Después que ya somos de Cristo, todo lo que hagamos tenemos que hacerlo como para Él. De esa forma, sin pensarlo, estaremos haciendo obras dignas con justicia. Colosenses capítulo 3, versículo 23 a 24 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. El Señor en un sueño me estaba revelando sobre 3 tipos de pecados que está atacando mucho a lo que es su iglesia. Los 3 pecados que estaban atacando en el Señor eran el pecado de la ambición del dinero, querer estar ambicionando, estando en las cosas del Señor y estando en las cosas del dinero. Pero al fin las cosas del dinero atrapan a esa alma, y cuando atrapan esa alma, lo apartan de los caminos de Dios. Entonces llegó la ambición al dinero. Habían 3 varones llenos del Espíritu Santo, pero el de en medio estaba más lleno. A un varón de un lado llegó la ambición del dinero y lo arrastró y se lo llevó y lo perdió. Llegó la ambición a su vida y se olvidó del Señor, mas puso primero después al dinero. Trabajó, su vida se la dedicó al trabajo. Su vida era más el dinero que las cosas de Dios. El segundo varón se perdió cuando llegó delante de él una mujer hermosa, y en esa mujer él entró, y después de esa mujer entraron otras mujeres. Entonces él entró en pecado en lo que es la fornicación y el adulterio, porque después de esa mujer aparecía otra, y después aparecía otra, y después aparecía otra. Y el tercer siervo, el que se miraba lleno de la presencia de Dios, entró, y al ver él que sus 2 hermanos en Cristo estaban en pecado, su corazón fue lastimado. Su corazón fue lastimado al punto de que empezó a ver a sus 2 hermanos con odio. Empezó a ver a sus 2 hermanos con ira. ¿Por qué? Porque había pecado en ellos 2. Él no soportó el ver el pecado en ellos. Entonces, él no se dio cuenta que el mayor pecado más fuerte él lo había obtenido en su interior. Él caminó hacia un hermano de él, el que estaba perdido en el dinero, el que había dedicado toda su vida en su trabajo. Llegó, agarró un puñal y se lo ensartó al costado. Entonces el varón cayó. No se dio cuenta quién lo había apuñalado, ya que el otro varón, el que se miraba lleno de la presencia de Dios, llegó a sus espaldas y lo apuñaló. Y entonces salió, y cuando el muchacho herido sobrevivió y se levantó, y fue a buscar a aquel al que estaba en pecado, en fornicación y adulterio, y lo vio a él, y a él estaba echando toda la culpa del por qué lo había querido matar, y se le fue encima con un cuchillo el herido al que estaba fornicando en adulterio. Y entonces el otro varón, sorprendido, lo golpeó para defenderse, y cuando el herido ya no supo nada más que hacer, le dijo: ya toma el cuchillo y mátame de una vez, ya que eso es lo que quieres hacer. Y el otro varón tomó el cuchillo y le dijo: yo jamás te haría daño a ti, yo no quiero matarte. Y ambos, cuando vieron que la muerte había estado presente delante de los 2, clamaron a Dios.
clamaron a Dios y pidieron perdón por sus pecados. Y el Espíritu Santo nuevamente cayó en ellos dos y los abrazó nuevamente. Y esos dos siervos que estaban siendo tentados, estaban en todo tipo de pecado, el Señor los perdonó porque se arrepintieron de corazón. Mas hubo alguien el cual no se arrepintió, y era aquel siervo el que se miraba lleno de la presencia de Dios. Aquel siervo que estaba en medio de ellos dos había entrado un pecado mayor, una tentación mayor, el cual es interno, no se puede ver por fuera. De cierto, él se miraba recto en las cosas de Dios por fuera, mas por dentro estaba lleno de ira, estaba lleno de contienda, estaba lleno de pecado. Y ese siervo no pudo ser salvo. Mas los dos siervos, en el cual su pecado era visto delante de todos, se arrepintieron, pudieron ver su pecado. Mas aquel siervo no pudo ver su pecado porque era interno. Pensó que caminaba bien, pensó que hacía lo correcto, pero no era lo correcto, y fue condenado. Y los dos que estaban perdidos en las cosas del dinero y en la fornicación y adulterio y todo deleite de la carne, fueron salvos porque al final se arrepintieron, clamaron al Señor y el Señor los perdonó. Yo no había entendido el mensaje cuando el Señor me dijo: hay pecado interno en la iglesia, aleluya. Hay pecado interno. Hay pecado interno en el cual está destruyendo a hombres llenos de la presencia de Dios y se están apartando de la misericordia. Que nunca se aparte la misericordia de ti, amado hermano. Que nunca se aparte el amor del Señor en ti. Ten misericordia. Ten misericordia de aquellos que necesitan ayuda. Ayúdales. Ten misericordia y el Señor tendrá misericordia de ti. En 1 Timoteo capítulo 4 versículo 8 dice: porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y la venidera. Como decía, detrás de cada promesa hay recompensas. En Mateo capítulo 5 versículo 11 al 12 dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón, o sea, porque vuestras recompensas son grandes. Vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hay una promesa maravillosa que el Señor nos dejó, y atrás de esa promesa hay una recompensa. En Juan capítulo 14 versículo 2 dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Aleluya. Voy pues a preparar lugar para vosotros.
Aleluya. Hay promesas, hay recompensa para todo aquel siervo que está teniendo misericordia de sus hermanos, que está amando a sus hermanos más que a él mismo. Porque el amor